Hola mis hijitas, bendiciones mis niñas, bendiciones. Eh, ¿Cuántas de nosotras? ¿Cuántas de nosotras nos hemos mirado como insignificantes, verdad? Y no porque lo seamos, sino porque quizás nos sentimos adentro de nuestro corazón así. Y de pronto vemos y podemos decir, pero ¿quién soy yo para que el Señor se hubiera fijado en mí? ¿Quién soy yo para que el Señor tenga tanta misericordia? Y en verdad es que eso somos, para el Eterno. ¿Quiénes somos nosotros para que Él haya venido a buscarnos? Mija, yo te voy a decir una cosa. La humildad del corazón, la humildad, lo que nosotros tengamos aquí adentro, eso es lo que nos hace mover a buscarlo. Quizás la soberbia de muchos eh, eh, no les permite humillarse delante de Él. Pero los que sabemos que hemos sido lavados, escogidos, y que quizás no calificábamos para que Yeshua hubiera fijado los ojos en nosotros. Yo recuerdo que por ahí hay una alabanza que dice, ¿quién soy yo para que tú hayas tenido misericordia y escuches mi clamor? Y la verdad es que yo creo que mientras más humildes seamos en nuestra alma, y no solamente en nuestra alma, la palabra de Dios nos enseña que de lo que tiene su corazón, de eso hablará su boca. Y hemos visto que podemos ver en cada movimiento de nuestras vidas, en cada mover de su palabra, podemos ver varones escogidos, varones que fueron lavados, llamados y preparados. Mas, sin embargo, ellos viendo todo esto tan bonito, la mayoría de ellos tenían una humildad en el corazón. Yo veo a Moisés, personas que quizás hemos criticado de que ese hombre le sacaba el cuerpo a lo que el Señor le decía que hiciera, que le decía, ¿quién soy yo? No quiero ir, y en fin. Y hasta que el Señor le habló fuerte, dice, pero no es así. Nosotros lo miramos es por nuestro ego. El orgullo de cada uno de nosotros nos hace ver que las personas como si actuaran de la misma manera que nosotros actuamos. Pero él no era eso. Era la humildad que este varón tenía en su corazón. El ser escogido. Recordemos que este varón se había criado en un lugar que quizás él decía, pero si yo, siendo hebreo, fui criado en este palacio, lo he tenido todo, nunca me ha faltado nada, él nunca hubiera hecho, si la verdad hubiera sido así como muchos enseñan, él no hubiera peleado, él no se hubiera metido en ese lío por su hermano Aarón fue el que él encontró golpeando. La palabra lo dice muy claro. Dice que encontró a un hebreo, a un hermano que lo golpeaban. Y luego seguimos leyendo, nos damos cuenta que el otro día dice que encontró a unos hebreos, ya no les dice hermanos, estaban dos hebreos. Entonces nosotros tenemos que entender lo que leemos, cómo se refiere, porque la palabra es bien clara, ¿verdad? Y entonces vemos que él verdaderamente, si lo viéramos con el orgullo con que lo enseña, con que lo enseñamos muchos, que era que él no quería ir, que él había sido una persona rogadita, que el Señor todavía le había hablado y que a la final el Señor terminó hablándole fuerte. No, mis amados. Vamos a mirar un corazón humilde, un corazón que cuando Él ve, porque si viéramos como lo enseñan, entonces podríamos ver que Él no tenía ninguna necesidad en haber visto a que su hermano lo estaban golpeando y Él no hubiera hecho nada. Pero miramos cómo le dolió siendo que Él no sabía, él no sabía que ellos eran su sangre.
Pero cuando lo entendió, a él no le importó darlo todo por ellos. Nuestro Yeshua también dio todo por nosotros. Derramó toda su sangre en el madero por alguien que no lo merecíamos. Nosotros no lo merecíamos. Y por eso yo pienso quién somos nosotros o quién soy yo para que Él hubiera tenido tanta misericordia de mí. Él me vio tan perdida, Él me vio tan mal, Él me vio con un futuro tan oscuro, me vio con una vida tan mala, me vio en medio de un basurero, fue y me encontró y me buscó. Entonces cuando Él viene y me bendice de una manera tan poderosa, cuando yo le digo, ¿por qué lo haces conmigo, Padre? No es que yo me sienta orgullosa, no, sino que yo digo, pero ¿quién soy yo para que Él hubiera tenido tanta misericordia y tenga tanta misericordia de venir a bendecirme de esa manera tan poderosa? Y esto fue lo que sintió Moisés. Moisés le dice aquí en la palabra, dice en Éxodo 3, dice, pero Moisés le dijo a Elohim, ¿quién soy yo para ir donde Faraón? O sea, no porque Faraón fuera importante, sino porque él decía, pero ¿quién soy yo? ¿Cómo es que este santo, el poderoso, el Dios de nuestros padres se haya fijado en un asesino como yo? ¿Por qué no escoger a la otra persona? ¿Por qué no busco uno de los que se quedaron allá, que fueron golpeados, de los cuales él acaba de decirme aquí en la palabra, o dice, dice en el 10, por tanto, ven que yo te voy a enviar donde Faraón, y tú librarás a mi pueblo, los israelitas, los librarás de las manos del Faraón. Entonces él dice, pero ¿quién soy yo? ¿Por qué no escoger? ¿Por qué no sacar uno de los que se quedaron allá? ¿Por qué si allá hay tantos que todavía valen más que yo? Esos que fueron los que sufrieron las heridas, los golpes. ¿Por qué no escogerlos a uno de ellos? ¿Por qué a mí? Y precisamente a mí que maté a una persona, los que quedaron allá no han asesinado a nadie, no se han manchado las manos con sangre. ¿Por qué me escogió a mí? Es hermoso verlo, ¿verdad? Es hermoso verlo como Él reconoce que Él no es el elegido, que Él no es el escogido, que Él no es el calificado para esa tarea. Pero yo veo que yo tampoco era la elegida, ni que la que calificaba para en este día estar dando esta palabra. Pero ¿por qué? ¿Por qué el Señor, habiendo tanta gente que es humilde, que no es tan explosiva como yo, que no pasó las cosas que yo he pasado, que quizás no soy la que califiqué para estar en este momento dando esta palabra? Porque es que lo que Él busca es personas marcadas, personas manchadas. Dice la palabra que Él vino a buscar a los perdidos. Entonces ahí estaba yo, ahí estabas tú, estábamos perdidos. En nosotros no había nada bonito, en nosotros no había nada que calificara. En nosotros no había nada de aquello que marcara la diferencia para decir, este es el que yo voy a elegir. No, Él vino a buscarte a ti y a buscarme a mí, a los perdidos, a los que no teníamos una vida recta, a los que no andábamos por un camino recto, a los que estábamos fuera del camino. Pues dice la palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él es Yeshua, Él es el Salvador. Él es el que vino y no escatimó darlo todo en aquel madero. Dice la palabra que fue abierto su costado. Pero también dice la palabra y le dice a Moisés que Él pasará delante de él
y la roca que tiene hendidura. Recuerdan que la palabra lo dice así, y la roca que tiene hendidura, yo te cubriré. O sea, porque aún todavía ahí Moisés veía que él no calificaba para ser el líder, el que dirigiría a este pueblo. Por eso su palabra dice que no se levantó hombre más humilde y más pasivo que Moisés. Y si hemos visto en las escrituras por qué rompió él las tablas, porque él veía que no se merecían todo lo que había venido de parte de Yeshua, de parte del Eterno, escrito en esas tablas. Por la maldad, por el pecado. Moisés vio lo que hoy nosotros no vemos ni en la palabra ni en nosotros mismos. Vemos una palabra para criticarla. Vemos por qué Moisés lo hizo. ¿Dónde estaba la humildad de Moisés? Pero Moisés vio que ahí, en todo este manjar que venía en estas tablas, les habían servido, Yeshua les sirvió el maná en sus manos para que fuera llevado a la mesa. Pero ni él se lo merecía, ni aún el pueblo que había sacado de Egipto. Él no las rompió porque hubiera sido, lo hice a propósito, las voy a romper, ya no quiero más, estoy enfadado con el pueblo. No, 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 él entendió el mensaje como lo he entendido yo. Dice la palabra que ellos comieron maná que sus padres no conocieron. Tú y yo podemos entender hoy que tenemos ese manjar delante de nuestros ojos. Nos lo sirvió el Eterno en esa mesa. Y nos llamó a que nos sentáramos a comer a esa mesa. Manjar que nuestros primeros padres, que nuestros antepasados no conocieron. Nuestros abuelos y bisabuelos murieron sin conocer esta palabra, sin conocer este maná. Dice la palabra que nosotros lo comemos. ¿Cuál es el maná? Su palabra, su verdad. Aquella que Moisés bajó del monte y que al llegar vio que no eran dignos de sentarse a la mesa a comer de ese maná. Él nos la rompió por ira, como muchos enseñan. Él nos la rompió porque estuviera ofendido. Él estaría ofendido con el pueblo, mas no con el Eterno. Pero él entendió en ese momento que no era digno de saborear con su pueblo ese plato que venía de la mano del Eterno. Nosotros también tampoco somos dignos. Nosotros no somos dignos de sentarnos a la mesa con Él cada día. Por eso la palabra de Dios dice, tocaré a la puerta y el que abra cenará conmigo y yo cenaré con Él. Claro, es este maná. Este maná que viene del cielo, de la boca misma del Eterno. Y nosotros no somos dignos de eso, pero Él nos llamó. Él salió a nuestro encuentro cuando escuchó nuestros giros y nuestros lamentos. Alguna vez estuve yo en ese basurero. Y alguna vez Él escuchó mi clamor. Porque dice la palabra, le dice a Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo. Dice aquí, vamos a ver si lo encuentro así rapidito. Cuando vio que venía, dice, y agregó, yo soy Elohim de tu padre, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Elohim de tus primeros padres. Y he escuchado el clamor de tus hermanos. Él escuchó tu clamor. O Él escuchó mi clamor. Allí en ese lugar donde yo estaba, donde nunca había escuchado su voz.
donde clamé a un Padre que no conocía, a un Eterno que había escuchado hablar alguna vez por ahí, pero clamé. Y esto tenía el pueblo de Israel. No lo conocían, pero habían escuchado a un Eterno que había hecho una promesa. Y hoy Él también te ha hecho promesas a ti y me ha hecho promesas a mí. Y aunque tardara la promesa, Él la escuchará, Él la recordará. Solo nos queda clamar, deleitarnos en su presencia, buscar su rostro, buscar su misericordia, buscar su amor, buscar su bendición. A veces venimos y en vez de venir a deleitarnos en su presencia, a glorificar su nombre, a ensaltarlo, venimos en un reclamo. Venimos a reclamar, solamente a reclamar y a decirle, se te ha olvidado. Recordá que un día me lo dijiste. Pero cuando alabamos, en medio del dolor, en medio de la necesidad, en medio de la aflicción, cuando levantamos manos delante de Él y solamente nos deleitamos glorificando y ensaltando su nombre, es entonces cuando Él se acuerda de la promesa y envía aquellos ángeles guerreros, aquellos ángeles que le mandó a Abraham y le dice, el Señor dice que vendrá y dará a Sara y dará el hijo de la promesa. Y aunque la promesa tardara, ella llegará. Estamos esperando esa promesa, pero estémosla esperando con deseos y con anhelo en nuestro corazón, creyendo que esa palabra que Él dio, esa palabra se va a cumplir. Eso que Él dijo que daría en nuestras vidas. Esa palabra que Él prometió, esa promesa que dice su palabra, que escuchó los lamentos, escuchó el clamor. O sea, fueron 430 años cuando Él dijo que lo sacaría a los 400 años. Pero ellos clamaron a los 430 años. O sea que ellos antes no habían clamado. Mis amados, si nosotros no hemos visto esa promesa, si no ha llegado esa promesa, es que no hemos clamado. Pero no se clama en acción de reproche, se clama en acción de gracia, en acción de amor, en actitud de reverencia, de humillación. Mientras nos humillamos a los pies de Él, mientras declaramos el amor que tenemos por Él, mientras nos rendimos en su presencia, buscamos que nuestra alabanza sea grata delante de Él, que se levante así como se levantó la ofrenda de Noé, que fue agradable y grata en olor fragante delante de Él. Asimismo, mientras nosotros nos preocupamos porque nuestra adoración y nuestra alabanza sea presentada delante de Él, Él se ocupa de su promesa. Recordemos que su palabra nos enseña que mientras nosotros nos ocupamos de Él, de las cosas de Él, Él está ocupado en las de nosotros. ¿Qué le pasó a Salomón? Dice la palabra que empezó a hacer la casa del Eterno. Y cuando terminó la casa de Él, también la casa del Eterno, también fue terminada la casa de Él. Y nos estamos refiriendo a nuestra casa, a este templo. Cuando nosotros nos rendimos en homenaje de adoración y alabanza, Él está terminando la obra en nosotros para que ya este cuerpo esté preparado para recibir esa bendición. Porque a veces el ego y el orgullo no nos deja recibir esa bendición que Él tiene para nosotros. Y mientras este templo no esté preparado para recibir ese maná, podemos proclamarlo, pero si no estamos preparados para recibirlo, de nada nos vale, mis amados.
Tenemos que prepararnos, pero prepararnos en un corazón de humildad, en una actitud de humillación, como lo hizo Moisés. Moisés se humilló y vio que ese alimento no era para el pueblo y lo destruyó. Pero el Señor luego dice, subid ahora nuevamente y baja con este maná. Y recordemos que ahí es donde el pueblo espera, ya no rompe en desesperación, sino que esperan esos 40 días, pero saben que Él va a bajar. Y va a bajar con ese maná, con ese manjar servido para poder alimentar en todo el tiempo del desierto, mis amados. Eso el Señor espera de nosotros, que podamos saborear ese maná en nuestra alma, en nuestro espíritu y en toda la plenitud de nuestra vida. Les bendigo, mis amados, les bendigo.